Es un privilegio estar aquí delante de ustedes una vez más. Como parte de esta secuencia que hemos llevado en el equipamiento doctrinal, en esta ocasión se me ha dado el privilegio de compartir con ustedes el tema del Espíritu Santo. Y bueno, empecemos definiendo qué es el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo vamos a ver a lo largo del tema, como dice la palabra, por falta de conocimiento es que perece el pueblo. Entonces tenemos que empezar por entender qué es el Espíritu Santo. Entendemos que el Señor Dios es uno, ¿verdad? Pero como parte de esa unidad colectiva está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y como parte de ello, el Espíritu Santo, como parte de esa unidad, ha sido una promesa que el Hijo nos ha dado a nosotros. En todo caso, quisiera que leyéramos Hechos 19:1, y se titula Pablo en Éfeso. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y es lo que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Vemos que aquí eran discípulos, seguidores de Cristo, pero el mismo Señor Jesucristo, cuando asciende a los cielos, da la promesa de que vendría el otro Consolador, el Espíritu Santo. Pero desde incluso tiempo atrás, vemos desde la iglesia primitiva que habían discípulos del Señor que ni siquiera conocían, ni siquiera habían oído de lo que era el Espíritu Santo. Y es algo preocupante también, porque también en nuestros tiempos, si era así, recién fresquito el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, cuanto más ahora sobre nosotros, que sabemos que en nuestro mundo, en las atmósferas, se mueve una atmósfera de confusión. Ya lo entendemos por Babilonia, lo hemos visto en el foro. Para los que no lo han visto, están invitados a verlo. Pero el apóstol Pablo empieza a hablar con estos discípulos y ve que ellos ni siquiera habían oído del apóstol Pablo, a pesar de que ellos recibían enseñanzas de quien dice aquí en el versículo 1, de Apolos. Vamos a ver más adelante que Apolos era un gran predicador del Señor, que él con las mismas escrituras comprobaba que el Señor Jesucristo era el Mesías. Pero a pesar, y vemos de que Apolos y sus discípulos no estaban mal, porque sabían que Jesús era el Señor y Salvador, pero lastimosamente ellos se habían quedado atrás, rezagados, por decirlo así, en el crecimiento espiritual. ¿Y qué dice la palabra, verdad? Que nosotros no tenemos que ser como niños, tenemos que crecer y alcanzar una madurez, ¿verdad? Amén. Y para ello quisiera dar una descripción general. Comencemos por el principio, dirían por ahí. Cuando se menciona por primera vez al Espíritu Santo, dice, la creación del mundo en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vemos de que estaba la tierra, los cielos y la tierra, pero encima de ellos, en algunas versiones dice, revoloteaba el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo no entraba a la tierra, estaba cubriéndola, rodeándola. Y porque la misma palabra nos deja ver por qué el Espíritu Santo no entraba en ella. Porque estaba sin orden y vacía, y estaba en tinieblas. Como dice la palabra, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas, verdad? Entonces era necesario que el Señor Dios viniera y pusiera orden en toda la creación. Quisiera que la palabra que buscara, bueno, les voy a compartir esto, que es la palabra H7307 de la Strong, que traduce palabra ruaj, cuando habla de Espíritu de Dios. Dice del H7306, viento, por semejanza a aliento, una exhalación sensible o incluso violenta. Figurativamente vida, ira, insustancial por
extensión, región del cielo, por semejanza del espíritu, por solo de ser un ser racional. Aliento, ánimo, enojo, espíritu, hábito e ímpetu, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso y viento. Vemos de que lo que se movía al principio que nos relata Génesis 1 era ese ruaj, ese aliento de Dios que cubría la tierra, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que incluso qué es lo que sopla el Señor al hombre. Ese aliento, ese ruaj, ese espíritu, ¿verdad? Y fue el hombre un ser viviente, dice la palabra, ¿verdad? Y para ello es necesario que, bueno, cuando se menciona en Génesis, y vamos a ver con esta secuencia de temas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se puede manifestar también de diferentes maneras. En este caso se manifestó como viento, ¿verdad? En algunas veces se manifestó corporalmente como paloma, a semejanza de una paloma. En otras veces incluso como fuego. Y bueno, como cristianos, ¿por qué tenemos la necesidad de saber y entender qué es el Espíritu Santo? Primero que todo, entendamos que es una promesa del Padre, también una promesa del Hijo. En la promesa del Padre podríamos mencionar a Joel 2:28 y dice: y sucederá después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre todos vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Vemos de que esa profecía era llamémoslo del antiguo pacto, y era una promesa hecha por el Padre a través de sus profetas. Pero después viene la promesa del Hijo en Hechos 1:8 y dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y toda Samaria hasta los confines de la tierra. Vamos a entender que si el Padre y el Hijo nos hicieron esa promesa, ¿por qué ha de ser esa promesa? Porque es necesario que nosotros tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y dice en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este pasaje de la palabra nos encierra que tanto el Padre como el Hijo nos hicieron esa promesa. Pero viene, como dice acá, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En nombre de quién viene el Espíritu Santo? Del Señor Jesucristo. Porque nos viene a recordar todas las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó. Primero tuvimos que aprender del Padre, como el Señor Jesucristo dice: nadie viene a mí si no ha aprendido del Padre. Y entonces para llegar al Espíritu Santo tenemos que pasar por el Padre y también por el Hijo. Tenemos que pasar por un arrepentimiento. Ahora veamos por qué la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ello vamos a ir a 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Muchas veces hemos visto que incluso cuando adoramos y alabamos en un servicio al Señor, alabamos a nuestro Señor Padre, a nuestro Dios Padre, alabado seas tú, al Hijo lo adoramos también, pero muchas veces se nos dejamos de lado porque lo mencionamos de último, pero no porque sea último sea menos importante, los tres son uno. Pero dice que nosotros tenemos que estar en la comunión con el Espíritu Santo. O sea, no es algo opcional. Tenemos que buscar esa comunión, porque si tenemos comunión con el Espíritu Santo, nosotros que no tuvimos el privilegio de ver corporalmente al Señor Jesucristo, aparte que es lo único que nos queda y es mejor, ¿verdad? Porque dice: bienaventurados los que creyeron aún sin ver, ¿verdad? Y nosotros tenemos al Espíritu Santo que día a día nos recuerda todas las cosas. Amén. En Juan 3:1 dice: había un hombre llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vemos
como dice la palabra cuando el Señor Jesucristo le habla a la samaritana, ¿verdad? Vendrán cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque el Señor Dios es espíritu. Entonces nosotros esto es un cascarón, por decirlo así. Nuestra vida espiritual es la que más importa. Porque así como esté nuestra vida espiritual, va a estar lo demás. Obviamente hay pruebas. Pablo tenía pruebas, pero está ese gozo también por parte del Espíritu Santo. Vemos que era un prominente maestro de los fariseos, ¿verdad? Nicodemo. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Vemos de que incluso los fariseos o los maestros de la ley no entendían por completo cuál era el propósito con el cual el Señor Jesucristo había venido. Porque le dice, porque has venido de Dios como maestro. Es cierto, parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no vino solamente como un maestro, Él vino con un propósito aún mayor como salvador de nuestras vidas. No solamente para enseñar. Y le dijo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros tenemos que nacer de nuevo en el agua y el Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Lo vieron ustedes las semanas pasadas, creo que fue con el hermano Jonathan, ¿verdad? Que es necesario incluso para dejar el espíritu de orfandad. Si tenemos que dejar primero el espíritu de orfandad para que en nosotros venga el Espíritu Santo. Porque no van a haber dos señores ahí, ¿verdad? Tiene que ser excluido el otro. Tenemos que dejar los pensamientos del mundo atrás, los pensamientos de orfandad atrás, que nosotros tenemos un padre, ¿verdad? No te asombres, dice, que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero sabes de dónde viene y ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, aquí podemos entender que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, en pocas palabras, a Nicodemo, le decía que si intentamos entender esto con pensamientos humanos, no lo vamos a entender. Como el viento lo vemos, pero ni siquiera sabemos para qué dirección está. Solo sabemos que está. Pero tampoco podemos caer en el error de decir, la unción está sobre mí, no la entiendo, pero la tengo. Porque la tenemos que entender, ¿va? Pero por eso dice, como ya lo han visto, nosotros tenemos que combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Es una sincronía con la palabra del Señor, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la palabra y nosotros, nuestro espíritu. Vamos a seguir adelante. El espíritu y la iglesia. En este momento solo quisiera yo dar, voy algo apresurado en dar solo ciertos temas porque quiero que esos temas los vayamos desarrollando más adelante uno por uno. Hechos 2:1. Cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué vimos al principio de la palabra ruaj? Vamos a ir al inicio. ¿Sí? No tengas pena, aquí lo puedes ver, ya lo puse, no tengas pena. Dice, viento, semejanza, aliento, sensible o incluso violenta. Vemos que el Espíritu del Señor en ese momento se manifestó de una forma violenta, pero era porque se estaba llenando de poder, les estaba dando poder, como el Señor Jesucristo, y recibiréis poder. Tenía que ser algo sobrenatural lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Regresemos a Hechos. Como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos aquí que ellos estaban en una comunión y en una unidad en el Pentecostés, ¿verdad? En el aposento alto. Y ellos esperaron pacientemente por la promesa que el Hijo les había dado. Pero primeramente dio la promesa al Padre y después, si quisieran ustedes leerlo, van a ver de que
el apóstol Pedro después dice, esto es lo que el profeta Joel profetizó en los postreros tiempos. Las dos promesas que el Hijo y el Padre hicieron en ese momento se activaron para la iglesia. Y de aquí, desde ese momento para hoy, no ha parado. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ya lo veremos en su momento. Cómo tener evidencias de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿verdad? Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto también lo veía yo necesario como parte del espíritu y la iglesia, porque parte de lo que hace la iglesia es adorar, ya lo vimos, de que nosotros tenemos que dejar los pensamientos humanos y volvernos a los pensamientos espirituales. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno vosotros tenéis salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Para qué el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Y para qué nos da todas estas cosas? Salmo, doctrina, lengua y revelación. Para edificar a la iglesia. Lo vamos a ver, igual lo menciona la palabra, ¿verdad? El que habla lenguas a sí mismo se edifica, el que profetiza edifica la casa. Entonces el propósito no es un propósito mezquino de solo a mí, solo a mí, solo a mí. Primero nos va a llenar a nosotros, pero así como nuestra copa está rebosando, dice el Salmo 23, está rebosando para que demos y edifiquemos a la iglesia y edifiquemos al que lo necesita. Amén. Quiero volver otra vez a Pablo en Éfeso. ¿Por qué? Porque si hablamos de la iglesia que conoce del Espíritu Santo, ahora hablemos de la iglesia que no conoce al Espíritu Santo, o que incluso iglesias que se niegan a reconocer al Espíritu Santo. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró, bueno, esto ya lo leímos. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Aquí habla de los que hablamos al principio, de los discípulos de Apolos. Vemos de que la imposición de manos que por parte de Pablo los activó de una vez a un momento de una vez profetizar. Vemos que los primeros en el aposento alto de la Pentecostés hablaban en lenguas. Pero estos de una vez se fueron a otro, de una vez profetizaron. Es como el Espíritu Santo les quiera dar. A Él le place. Si a él le dio más, es porque a Él le plujo hacerlo así, ¿verdad? Si a nosotros nos da tanto, nosotros también tenemos que ser agradecidos con eso que nos da el Espíritu Santo. Pero también podemos anhelar los mejores dones, dice la palabra. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos. Ahorita regresamos un poquito atrás en la historia, dice. Natural de Alejandría, hombre elocuente que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente en el Espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Vemos de que este hombre, muchos de los discípulos del Señor Jesucristo, cuando fue el Pentecostés, incluso algunos se regresaron, ¿verdad? Incluso antes, que volvieron a pescar a su vida de antes, ¿verdad? Pero este hombre, solo sabiendo, gracias hermano, decirlo así, solo conocía el bautismo de Juan y solo conocía al Señor Jesucristo como Salvador. Pero este hombre no se quedaba callado, dice que hasta en la sinagoga hablaba y explicaba y dice que con exactitud él comprobaba que Cristo era el Mesías. Ese versículo se me olvidó ponerlo, pero él comprobaba con las Escrituras que el Señor Jesucristo era el Cristo. Lo malo, y aquí, bueno, lo malo y lo bueno pasó acá, porque dice que Priscila y Aquila lo oyeron y lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Y por qué acá? Porque para estas personas, esos cristianos que no entienden todavía el Espíritu Santo, también es nuestro deber como Priscila y Aquila explicarles y llevarlos al conocimiento en doctrina de qué es el Espíritu Santo.
Y así como los discípulos de Apolos recibieron, también Apolos recibió. Porque él todavía fue, dice que él nos da a entender la palabra de que él todavía tuvo esa humildad de reconocer lo que le estaban enseñando a pesar de que él era maestro. También nosotros tenemos que entender que aunque estemos acá o que nos creamos o tengamos doctorados en divinidad, dirían por ahí, todavía tenemos cosas que aprender. El Espíritu es infinito, ¿verdad? Las enseñanzas del Señor son infinitas. Siguiendo con el Espíritu y la iglesia, ¿verdad? También quería mencionar a Ananías y Zafira, esta es otra pareja. Si Priscila y Aquila compartían del Espíritu Santo, estos dos no se los quise mencionar porque intuí yo que la mayoría lo sabe. Y dice que el apóstol les dice, ¿por qué intentaste engañar al Espíritu Santo? Hechos 5. Si alguien lo tuviera, lo puede leer. Ellos intentaron engañar al Espíritu Santo, conociéndolo, conociendo el poder que se manifestaba a través del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver si les dan un micrófono. Hechos 5. Ahorita. Así es. Ya está. Si puedes encontrar la parte donde el apóstol prácticamente los regaña. Reteniéndola no se te queda, perdón, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has metido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías, estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vemos, la palabra del Señor dice que el pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y contra quién era el pecado que habían hecho esta pareja? Contra el Espíritu Santo. Entonces, si intentamos negar también la existencia del Espíritu Santo, no nos estaremos en aguas turbulentas de que caer en ese error de Ananías y Zafira. Porque estamos negando algo que es real. Amén. Sigamos adelante. El ministerio del Espíritu Santo, 2 Corintios 3:4. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, que no seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Vemos de que el ministerio del Espíritu Santo es habilitarnos a nosotros para hacer la obra del Señor. Muchos pueden ser llamados incluso, ¿verdad? Pero si no contamos con la habilitación del Espíritu Santo para actuar, también podríamos caer en un error. Porque dice la palabra que nosotros ya no somos ministros nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Otra vez volvemos al inicio. El Espíritu, ese aliento de Dios que nos da vida.
2 de Corintios 3:7, dice: el ministerio de la muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. ¿Cómo no será aún más la gloria del ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación tiene gloria. Mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Vemos de que, ¿por qué habla del ministerio de la justicia y del ministerio del Espíritu Santo? Ambos son lo mismo, porque dice, el Espíritu Santo vendrá a convencer ¿de qué? De juicio, justicia y pecado. De las tres. Vamos a ver más adelante, bueno, aquí todavía no está, pero si la gloria que estaba, por decirlo así, llamémoslo, en el monte Sinaí, y la gloria del monte Sinaí era tremenda porque nadie se podía acercar al monte, ni siquiera las bestias tenían que ser apedreadas. Nosotros estamos bajo la gloria del monte Sión, para que lo entendamos, ¿verdad? Nosotros tenemos un mejor pacto, incluso que Israel. Nosotros no tenemos algo que se puede palpar, pero tenemos algo que se siente y que lo llevamos dentro. Llevamos el tabernáculo del Señor aquí. Llevamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por eso dice que la palabra que abunda más la gloria del ministerio de la justicia. 2 de Corintios 3:15. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. De una vez quiero que vayan anotando, para los que van anotando, que las características del Espíritu Santo, donde a él está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Es libertador. Nos viene a quitar nuestras ataduras. Pero nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Nosotros como cristianos con el Espíritu del Señor adentro no nos podemos quedar estancados. Por eso Pablo tuvo que venir y enseñar, Priscila y Aquila le tuvieron que enseñar a Apolos y a sus discípulos. Porque ellos no se podían quedar en una gloria, ellos tenían que ir de gloria en gloria, ¿verdad? Ahora sigamos con la obra del Espíritu Santo. Y quisiera que viéramos la obra del Espíritu Santo ahora en Jesús, Mateo 3:15. Jesús llegó de Galilea al Jordán, en donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así con toda justicia. ¿Con qué ministerio tenía que cumplir? Con el de la justicia. ¿Con qué ministerio? Con el del Espíritu Santo. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Otra vez, ya vimos que el Espíritu Santo se manifestaba como un viento. Podría ser sensible o violento, decía la palabra. Pero aquí él tomó una forma corpórea como de paloma. No es una paloma, sino como de paloma, para que no caigamos en error, ¿verdad? Entonces también tenemos que ir entendiendo esas figuras que la palabra nos da, ¿verdad? Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la obra del Espíritu Santo en Jesús? Porque él entendía que él tenía que cumplir, él no tenía que ir a bautizar en ese momento. Sí, Juan dijo, detrás viene de mí uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero aún no era el momento, aún no era el Cristo resucitado. Y como el Señor Jesucristo entendía que él tenía que cumplir con lo que el Padre y el Espíritu habían determinado. Ahora vemos que incluso el Espíritu estaba metido ahí porque tenía que cumplir con toda justicia. Veamos Isaías 11:1. Y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿De quién habla aquí la palabra del Señor? De Cristo.
Todo esto lo engloba Él. Obviamente ellos son uno solo, ya lo entendimos. Pero como el Espíritu Santo reposó sobre Él, Él estaba lleno de Él. Tenía el espíritu de sabiduría, de inteligencia. Muchas veces nosotros algunos tienen el espíritu de sabiduría, espero yo, y pidámoslo si no lo tenemos. Pero a algunos lo que les hace falta es el espíritu, digámoslo, de fuerza, para seguir adelante. E incluso el Espíritu Santo está para eso, para consolar y vivificarnos, ¿verdad? Sigamos adelante. La obra del Espíritu Santo en Esteban. Estoy poniendo unos ejemplos porque hay infinidad de ejemplos que habla la palabra del Señor tan solo en el libro de los Hechos. Pero mencionemos a Esteban, porque es bien curioso lo que pasa acá. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y he aquí, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a sus pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba, él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuántos cuando los golpean accidentalmente en la calle les dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado? Solo con que lo empujen. Ninguno, ¿eh? Uno da ganas de regresar, pero no, ¿verdad? Somos cristianos. Pero ¿cuánta era la llenura del Espíritu Santo en Esteban? Que le dicen, no le tomes en cuenta este pecado. Él incluso los vio con ojos de misericordia. Porque él era un justo ante los ojos de Dios. Imagínense la revelación que él tuvo al ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Era impresionante. Imagínense que lo estén apedreando y uno así en otro asunto, no me importa que le estén pegando, yo estoy viendo al Señor. Y él de una vez se encomendó al Señor. ¿Y por qué les resaltaba este pedazo? Dice, taparon los oídos y arremetieron en contra de él. Taparon sus oídos. En Hechos 7:51 atrás les dice, Esteban hablándoles les decía a los fariseos, les dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Aquí hablándoles de sus padres, estaba hablando de las generaciones que habían recibido a los profetas. Oh Jerusalén, que tú que apedreas a los profetas, le decía la palabra, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor les intentó hablar? ¿Pero qué hacía el pueblo? Tapaba sus oídos al Espíritu Santo. E incluso, dice la palabra, que son incircuncisos de corazón. Hablar de incircuncisión no precisamente habla de algo sexual, sino habla de una carnalidad. Ellos eran carnales incluso en el corazón, siendo maestros de la ley. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, casi que a todos persiguieron ellos. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Y vemos que ellos se encendieron en ira, ¿verdad? Les estaba hablando sus verdades. Pero no lo estaba diciendo como puyar la herida, ¿verdad? Sino para que sus ojos fueran abiertos. Pero aún así, como él les recalcaba que ellos cerraban sus oídos al Espíritu Santo. Porque ya no era Esteban el que estaba hablando, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, entonces él hablaba a través del Espíritu. Vamos a Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si nosotros nos rehusamos al oír la voz del Señor a través del Espíritu Santo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? No entraron en su reposo.
Es un gran riesgo el blasfemar o pecar contra el Espíritu Santo y más incluso cerrar nuestros oídos cuando el Espíritu Santo está hablando. Por eso es un gran respeto incluso cuando está la manifestación de los dones. No podemos estar, ¿qué haré en la tarde? ¿Va? A veces sí nos quedamos así pensando, yendo al vacío por decirlo así, pero no, sino que estamos escuchando, meditando en lo que el Señor está hablando. Por eso dice el apóstol Pablo, juzgue cada uno la profecía, ¿verdad? Tenía que juzgar la congregación. Tenemos que también estar atentos si lo que nos están diciendo es del Señor o no. Porque la palabra dice, mis siervos tienen que discernir de lo santo de lo profano. Y así como vendrán falsos profetas, digámoslo así, que nos van a intentar engañar. A mí, dale. Fíjate que me llamó la atención lo que dice aquí, vamos a ver dónde andan en el… Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Anteriormente habías hablado de lo que es la incircuncisión del corazón, ¿verdad? Y dice que un vagabundo, perdón, anda como errante y carece de domicilio fijo y de medio regular de vida. Entonces, veo yo que las personas estas que no tienen el corazón circuncidado son personas que son errantes y vagabundos. Que no incluso lo podríamos hacer la analogía con el hijo pródigo. Sí, exacto. Él andaba vagabundo. E incluso se fue a una tierra muy lejana, dice la palabra del Señor. Imagínense que él era hijo de, en ese caso la figura es del padre, ¿verdad? Es figura de nosotros, el hijo pródigo. Estando recibiendo, estaba en la casa, dice que no tiene domicilio propio. Él tenía casa, tenía hogar, tenía lugar de pertenencia. Pero su corazón, como dice la palabra, su corazón está lejos de mí. Este pueblo solo de labios me adora, dice. Ahora sigamos. Yo lo puse así. Me llamó la atención llamarlo así. Puede hablar un tema. Solo una consulta. Ajá. Por lo que mencionabas ahí que cuando cierran sus oídos es como una forma de blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues hasta donde tengo entendido, pues una blasfemar en contra del Espíritu Santo es un pecado irreversible. Ese se podría tomar así como en cuenta como un ejemplo el cerrar los oídos al Espíritu Santo como una forma de blasfemar. ¿Y qué otra, por decirte qué otro ejemplo podríamos poner que tal vez personas o lo han hecho de una forma ignorando pues que es blasfemar en contra del Espíritu Santo? Bueno, en esta misma historia podríamos encontrar ese ejemplo. Eso de cerrar nuestros oídos sería un camino a blasfemar contra el Espíritu. Porque ¿quién estaba cuando apedrearon a Esteban? Ahí, ¿quién estaba presente? Saulo. Él estaba presente ahí. E incluso él apoyaba lo que le estaban haciendo a Esteban. Pero lo de él fue reversible, perdón. Él vino el Señor Jesucristo y lo tomó como apóstol de él. Entonces, él todavía, porque dice la palabra que lo que tenía, no el que él fuera malo, sí era malo por las cosas que hacía, pero no es que él fuera malo, él tenía un celo por la palabra del Señor y él tenía un velo, por lo que los mismos fariseos habían inculcado en el pueblo. ¿Amén? Dice que es blasfemar, dice decir blasfemias, maldecir alguna cosa o renegar de ella. Se da un ejemplo aquí, dice, de un salto, Dingo se hundió en el barro hasta los tobillos, blasfemando. Si ponemos esto es como aquel que cae en el pozo cenagoso, ¿verdad? Y blasfema en contra del Espíritu Santo o de Dios, diciendo Dios no me salva, Dios no aquí, Dios no allá, y maldice a Dios, ¿verdad? ¿Cómo era lo que habías preguntado vos? Por lo que Daniel mencionaba, pues de que era una forma así como de blasfemar en contra del Espíritu, cerrar los oídos. Si ese sería un ejemplo, cerrar los oídos al Espíritu Santo sería una forma como decir, estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo. Yo creo que lo primero que comienza a suceder en el corazón es la dureza. Nos resistimos a escuchar la voz de Dios y podemos llegar a… Entonces, mira, pues, digamos con lo que él estaba hablando de
de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira comenzaron endureciendo su corazón, pero luego hablaron en contra del Espíritu, mintiéndole al Espíritu. Entonces es como un camino de ir en perdición. Otro ejemplo es las personas que asisten durante un tiempo a una iglesia y luego se van de la iglesia porque ya no les pareció ni la alabanza ni el pastor y empiezan a hablar mal. Y están blasfemando, están levantando falsos, ¿verdad? Y están contristando al Espíritu, porque ellos vinieron a una iglesia donde nos congregamos buscando al Señor, buscando al Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Esta persona vino aquí, lo que no le gustó fue escuchar la verdad y cerró sus oídos. Aquí está cerrando esta persona sus oídos a lo que el Espíritu Santo le quería decir y le quería enseñar. Y como no le gustó, optó por decir, esta iglesia no sirve, aquí no hay amor. E incluso podríamos ver, por ejemplo, está nuestro pastor, digámoslo así. En un hipotético caso, está predicando, él está predicando movido por el Espíritu Santo. O incluso una profecía, está movida por el Espíritu Santo y viene alguien y habla en contra diciendo, eso no es del Señor. Está yendo en contra de lo del Espíritu Santo por no tener un discernimiento o por creer de que están hablando en contra de él. Entonces, también blasfemar porque dice que nosotros somos ministros del nuevo pacto por el Espíritu Santo. Entonces, el pastor él es ministro del nuevo pacto, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, si venimos a hablar en contra de él, estamos hablando en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en él. Amén. Ahora, veamos, modo operativo del Espíritu Santo. Hayan dos modos de operar, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Vemos que en el antiguo pacto movían los profetas, todos los profetas antiguos, que ellos recibían palabra del Señor por el Espíritu Santo. Pero ojo, la palabra del Señor en su mayoría de ocasiones dice que venía el Espíritu sobre de ellos, pero nunca dice que se estaban ellos. Eran visitaciones lo que sucedían ahí. Ojo, siempre eran siervos del Señor, pero no como nosotros. Por eso les dije, nosotros somos del nuevo pacto, tenemos un pacto mejor. Porque el Espíritu está dentro de nosotros redarguyéndonos si estamos a punto de errar. Por eso sucedían, por ejemplo, la palabra dice incluso, ¿cierto o no?, que Saúl fue lleno del Espíritu Santo en algún momento. ¿El Espíritu Santo vino sobre él? Exacto. Pero incluso el Espíritu Santo se alejó de él. ¿Por qué? Por su comportamiento, por su actitud. Incluso se le fue quitado el reino. Aquí está en 1 Samuel 10:10. Cuando llegaron allá a la colina, he aquí un grupo de profetas salió al encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Ahora veamos en el nuevo pacto. Sigamos en el antiguo pacto. Y habiendo en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso estaba esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre o dentro? Sobre. Y por el Espíritu Santo le había sido revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Aquí todavía no se había consumado el nuevo pacto. ¿Hasta qué momento se consumó? Cuando él dijo consumado es, ¿verdad? Él mismo nos dejó ahí la pauta, ¿va? Pero vemos de que ya estaba Jesús, pero ahí seguía el antiguo pacto imperando, ¿verdad? Pero todavía estaba sobre de ellos. Ahora para el nuevo pacto podríamos mencionar 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo del Señor y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Santos, obviamente.
si a Saúl le quitaron el espíritu porque se apartó el espíritu de él porque estaba sobre de él. Pero para los que nosotros tenemos el espíritu dentro, ¿qué pasa? Y si hacemos algo mal, dice que nos destruye. Lo empezamos a contristar, pero después nos va a destruir. Nos van a destruir. Porque no es justo que nos dieron la salvación y nosotros. Así es, lo que se siembra se cosecha. Ahorita te va el mic. Incluso dice, según lo que hemos aprendido, que somos templo y morada del Espíritu. Y es un punto de vista el que decís de que entristecemos el Espíritu, por lo tanto, nos va a destruir. El que destruye el templo será destruido. Y vemos de que el hijo pródigo, por ejemplo, es el que tuvo que pasar para regresar al padre. Tuvo que ser destruido, pero caer hasta con los cerdos ahí, comiendo y deseando incluso la comida de los cerdos, siendo el ovejita, ¿va? Lo que también veo yo aquí es de que aquí nos está tratando de que Dios venga y te destruya a ti, adrede, sino que tus obras son las que provocan tu propia destrucción, como el hijo pródigo, que el padre salió hasta rogarle antes de que se fuera: no te vayas, mira, aquí tenés todo lo que querés, no te hace falta nada, decime qué necesitas, yo te lo doy. El padre lo rogó. Así como Dios nos da las oportunidades a cada uno de nosotros, pero no, él quería estar hacer su voluntad, ¿verdad? Y se fue. ¿Y qué sucedió? Se gastó la fortuna que llevaba al punto de revolcarse y dormir junto con los cerdos. ¿Y los cerdos qué es? ¿Qué figura es para nosotros un cerdo? ¿Qué es, hermanos? Son demonios. Exactamente, los cerdos son representación de demonios. Entonces, la gente, al hacer su voluntad y alejarse de Dios, se pone en manos de demonios, los cuales su objetivo es destruir al hombre. En sí nos entregamos en bandeja de plata al enemigo si nosotros nos alejamos del Señor. Amén. Creo yo que esta es una de las cosas más difíciles de entender para nosotros los cristianos, en cuanto a que vos estás diciendo algo interesante, ¿verdad? Que el Espíritu Santo anteriormente estaba sobre nosotros, ahora está dentro de nosotros y nos convierte, como decía el hermano Alex, en templo y morada, templo y casa, templo y hogar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, siempre a veces en la adoración nosotros decimos, ven Espíritu, ¿verdad? Pero se supone que el Espíritu ya está dentro de nosotros, no lo deberíamos de llamar, sino que de decirle, manifiéstate, manifiéstate en mí, manifiesta lo que estás poniendo en mi vida, para que nosotros lo entendamos. Entonces nosotros mismos somos un templo, y si nosotros somos un templo, el templo de Dios es santo, como lo está diciendo ahí, y nosotros necesitamos ser santos para que el Espíritu esté en santidad, en un templo limpio, pues. Qué feo es que uno entre, digamos, a la iglesia y encuentre todo sucio, basura por aquí, basura por allá, basura por aquí, desordenada todas las cosas. Es feo, pues, ¿verdad? Y necesitamos ordenarlo porque Dios es un Dios de orden. E incluso en Génesis lo vimos al inicio, que el Espíritu no entraba porque la tierra estaba en caos, ¿verdad? Y vacía. Y hablando un poco de lo que mencionaba hermana Karen, en Ezequiel 18 dice, ¿acaso el Señor se complace en matar o en herir al impío? Dice la palabra. No, de ninguna manera. Porque si el impío dejara sus malos caminos, de cierto el Señor lo tomaría como justo. Pero si el justo deja al Señor, sus buenas obras no se le serán tomadas en cuenta. Amén. Ezequiel 36:25 dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis mis ordenanzas y cuidadosamente. Dice la palabra que nos va a rociar con agua. ¿El agua qué es? La palabra. Por eso, incluso para los de la alabanza, ayer el pastor nos decía, ustedes es necesario que vengan, porque ustedes tienen que ser limpiados constantemente. Lo vimos en el módulo del tabernáculo. Los sacerdotes tenían un lavacro de bronce, porque ellos antes de entrar a la presencia, ellos se tenían que lavar sus manos y sus pies. No podían entrar chucos, ¿no? Entonces os daré un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque teníamos un corazón incircunciso o un corazón de piedra. Un corazón con pensamientos carnales o un corazón que está, pero indispuesto a recibir del Señor. Y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Ojo, porque si estaba vacía, ¿el qué tiene que hacer? Llenarla. Por eso es importante cuando alguien es liberado, ¿verdad? Dice que si el demonio encuentra su casa, su ex casa, por decirlo así, vacía, él va a venir con otros 7 y va a ser peor, el postrer estado. Porque el error de la persona que se liberó no fue, él lo que inmediatamente tenía que buscar era la llenura. Porque el otro mira vacío, permiso, Él tenía que llenarse porque estando el Espíritu dentro no lo iba a dejar entrar. Por eso dice la palabra, orad y velad para que no entréis en tentación. Siguiendo con la obra del Espíritu Santo, ya para terminar, pero yo os digo que la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque cree en mí, porque no cree en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Otras características del Espíritu Santo, consolador. También lo vamos a desarrollar porque el Espíritu es consolador. Y Él os guiará, lo podemos tomar como un espíritu instructor o maestro. Sino que hablará de lo que oiga saber y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y Él os lo hará saber. ¿Por qué es tan importante de que el Espíritu nos recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo? Porque lamentablemente no obedecemos lo que la misma palabra dice. Meditarás en el libro de la ley día y de noche. No era tenerlo así, pero era meditar constantemente. Era el tip, para no desviarse. Era meditar en la palabra, porque sabían de que si lo dejábamos de hacer, nos íbamos a perder. Pero como no lo hicimos, el Espíritu Santo tomó esa función de recordarnos. Pero también para que el Espíritu nos recuerde, tenemos que estar en comunión con Él. Amén. Amén, hermanos. No sé si hay preguntas o se quieren hacer preguntas entre ustedes. ¿O alguien tiene preguntas? ¿Nadie? Entonces yo hago preguntas. Hermana, el micrófono. Gracias. Yo veo esta situación como el ganadero, que en él moraban una legión, por eso, ¿y cómo te llamas? Les dice Jesús, legión. Entonces vemos que muchas personas llegan al extremo, como lo hizo el hijo pródigo, de no reconocer. Y van por sus deleites y van abriendo puertas y se van alejando totalmente de Dios y no nos damos cuenta. Llegamos al extremo incluso hasta de caer en el mismo engaño de nosotros mismos, decir sí estoy en la iglesia, pero realmente estamos abriendo puertas y puertas y puertas. Entonces nosotros mismos, aparte de que contristamos el Espíritu Santo, entonces
dejamos, así como le pasó a Job, él maldijo el día de su nacimiento. Entonces, sí, entonces vemos después ahí en el capítulo 4 donde dice que vino un espanto en la noche, en lo nocturno. Entonces, ¿cómo es que él abrió una puerta? Y también, entonces, nosotros vemos que cómo es que vamos permitiendo que esto venga a atacar, porque nosotros mismos permitimos, le damos la potestad al enemigo, que Dios lo reprenda, para venir y que él haga con nosotros como quiere. Pero nosotros tenemos que reconocer que sin Dios, que sin el Espíritu Santo, que Él nos guíe hacia la verdad, que es Cristo el camino, la verdad y la vida. Amén. Y prácticamente tenemos que buscar el estar blindados, ¿verdad?, ante las acechanzas del enemigo. Por eso ustedes dicen la palabra, que ustedes tienen el sello del Espíritu Santo en ustedes. Tenemos que buscar también de que esa llenura para que no abramos puertas, como decía hermana Yasmin, ¿verdad? Nosotros tenemos que también ser sabios y tener ese espíritu de sabiduría en nosotros para no caer. Amén. Amén, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos hable el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú nos has hablado el día de hoy, Padre. Te agradecemos porque tu palabra nos instruye y nos guía a toda verdad, Señor. Te pedimos, Padre, que no alejes de tu Espíritu de nosotros, Padre Santo, que busquemos y seamos llenos de tu Espíritu